Bien, dando cumplimiento a lo que habíamos acordado en el canal de Discord, pues voy a grabar una serie de pequeños videos donde voy a explicar más o menos cómo funciona el plugin de PeerNet, fundamentalmente orientado a la construcción de formularios, que creo que por todas las características que tiene es una de las más notables y es la que la mayoría de nosotros usamos para nuestros proyectos personales. En esta ocasión les voy a enseñar cómo construir un formulario simple de login utilizando netamente el plugin de PeerNet y todas sus funciones avanzadas para construir formularios. Primeramente, señalarles que deben recordar que este plugin no funciona como el resto de los plugins. O sea, no existe ningún widget que se llama formulario. Esto es importante porque quizás muchos están confundidos en esta parte. Y es que aquí no hay ningún widget que te cree un formulario completo. O sea, en este caso el formulario te corresponde crearlo completo, como si estuvieras escribiendo código, pero es algo bien simple y que no necesita codificación. Vamos a comenzar en primer lugar por añadir hablar acerca de los widgets. Los dos widgets que vamos a utilizar en este caso será el widget field y el widget submit. En primer lugar, este widget de field va a ser el widget con el que se va a completar todos los campos necesarios en el formulario, y con el submit, pues bueno, todos conocemos que este es el botón encargado de hacer todo el proceso de envío de datos hacia la base de datos y darle acceso o no al usuario, en caso de que sea un formulario de login. En caso de que sea otro formulario, pues el encargado de pasar la información y hacer las acciones correspondientes después de presionar el botón. Vamos a comenzar a construir con el campo field y desde cero, para que vean cómo se construye un formulario bien básico desde cero. En primer lugar, arrastramos y soltamos el widget field. Se podrán dar cuenta que el widget field, cuando uno lo arrastra, pues queda un campo bien básico. Se darán cuenta que al ser un campo bien básico, pues no tiene label, no tiene placeholder, o sea, no tiene etiqueta, no tiene nada. Este campo está en blanco prácticamente. Entonces venimos aquí a la sección de propiedades. En primer lugar, van a ver que la primera propiedad que les pide es el form ID. Esto es importante, este detalle es muy importante y me interesa que se aprendan este punto fundamentalmente, porque si no, los formularios todos les van a fallar. Cuando usted va a construir un formulario, debe darse cuenta que, para el que sabe un poco de HTML o lo conoce un poco por encima, sabe que los formularios, en el formulario o el ID del formulario es el que identifica el formulario dentro de la página web, pero además de eso es el que agrupa todos los campos del formulario. Por lo tanto, es muy importante que todos los campos que vayan incluidos dentro de este formulario tengan el mismo form ID. Entonces vamos a escribir un form ID X. Por ejemplo, en este caso vamos a escribir login. Entonces, en este segundo campo, que es el field ID, este campo es sumamente importante porque va a ser el identificador que va a tener dicho campo dentro del formulario. Y en este caso sí deben de cumplir con las siguientes reglas, y es que todos los ID de los fields deben ser totalmente diferentes. Ninguno puede coincidir, porque si no el formulario les va a dar un error. Señalar que tanto en el form ID como en el field ID, para usar más de una palabra para denotar el nombre, se debe de usar solamente letras minúsculas, o lo recomendable es usar letras minúsculas y guión bajo. Eso es lo más importante. Por lo tanto, siempre eviten usar a toda costa números o cualquier otro carácter especial, porque les va a dar problemas. Siempre usen el guión bajo. En este caso voy a utilizar el field ID user. Aquí pueden ver que ha generado un pequeño shortcode que se genera de forma automática, y deben de tener esto en cuenta porque es fundamental a la hora de completar la función del login. Esta función que ven aquí, span date, pay forms, esto después les voy a explicar cómo funciona, porque es en algún estilo, es un efecto muy chulo que se puede crear con esto, pero realmente no crea ninguna función especial salvo una vista previa de lo que se está escribiendo en los campos. Pero bueno, esto es más cuestión de estilo y de estética.
Acá seleccionamos qué tipo de campo es. En este caso es muy parecido a JetForm. Aquí pues elegimos en este caso de tipo text. Aquí en el label pues igual que en el resto de los constructores de formulario, en este caso sería el usuario. Posterior a esto tenemos un botón que es Show Label. En este caso lo que podemos hacer es ocultar el label o mostrarlo indistintamente, en dependencia del gusto de cada cual a la hora de hacer los estilos. Tenemos el placeholder. Este placeholder, pues por supuesto todos conocemos que es el que va dentro del campo, pero bueno, en este caso no lo vamos a utilizar. Luego tenemos un botón que se llama Icon. En este caso el botón de Icon es para añadir iconos dentro del campo, dentro del formulario, o sea, dentro de los campos del formulario. Un ejemplo clásico. Podemos insertar un icono cualquiera desde Font Awesome o una imagen externa. En este caso voy a usar uno simple de Font Awesome y entonces debajo vamos a acceder a la biblioteca de iconos de Font Awesome y entonces pues vamos a elegir, en este caso vamos a escribir user y vamos a usar un icono arbitrario. En este caso se pueden dar cuenta que el icono ha quedado totalmente fuera de posición. Entonces para eso tenemos estas barras aquí para orientarlo en los diferentes ejes para conseguir de que el icono vaya a la posición que nosotros queremos. Entonces otro campo muy importante y que se debe tener en cuenta, que esto se los voy a explicar luego. Aquí en este caso es para darle el estilo. Aquí es para darle el estilo al icono. O sea, aquí podemos darle el color del estilo al icono. Esto es algo que le critico a Pioneer, y es que no tienen bien organizado todas las funciones a la hora de trabajar con Elementor. Se supone que esto debería ir en estilo, pero bueno, lo importante es que sepan que está aquí. Pueden cambiar el color al icono sin necesidad de ir a Style, porque esto no está en Style, está en la pestaña Contenido. Entonces, continuamos. Aquí, Pattern. Para los que saben un poquito más de programación, conocen JavaScript o simplemente que han navegado, los formularios tienen algo que se llama validación. Entonces aquí en Pattern lo que va es simplemente la sentencia, o sea, la sentencia de lo que ustedes, del formato que ustedes usarán para validar los datos. Luego si quieren yo les voy a crear un video netamente para esto, porque esto tiene tela por donde cortar para explicarles más o menos de qué va. El autocomplete, pues bueno, esto es relativo, realmente esto no tiene mucho funcionamiento en este caso. Require, por supuesto todos conocemos lo que significa la función require, y es que es obligatorio rellenar el campo. Aquí el invalid message viene siendo el complemento perfecto de Pattern. Por ejemplo, cuando uno escribe un tipo de formato aquí de cómo debe de ir el usuario, entonces si se escribe, por ejemplo, en caso de que usted determine que el usuario solamente debe llevar letras y números y no puede llevar caracteres especiales, pues en cuanto el usuario escribe un carácter especial, pues aquí le va a decir, le va a saltar el error que usted escriba aquí. Creo que no sé si me hago entender. En caso de que escriba un punto, por ejemplo, aquí le va a saltar el mensaje error, formato equivocado. El max length, en el caso de nosotros determinar si queremos que el formulario, o sea, que el usuario tenga una X cantidad de caracteres, por ejemplo, limitarlo a 8 caracteres, pues ponemos aquí 8 caracteres, o sea que en caso de que el usuario escriba más de 8 caracteres, automáticamente no le va a permitir escribir más. Esto es para marcar, para mostrar la marca de require mark o quitarla. A mí no me gusta porque realmente crea un efecto bastante antiestético. Este botón que ven aquí, remove this field from repeater, pues bueno, como todo, aquí tenemos repetidores también muy parecidos a JetEngine. Yo les recomiendo siempre que si no van a mostrar estos resultados en ningún otro lugar, que lo eliminen. El default value para rellenar este campo, en caso de que estamos rellenados con algún valor por defecto. En este caso no lo vamos a rellenar con nada porque simplemente es un formulario de registro. El input mask es para crear máscaras de cómo queremos que vaya este campo. En este caso no vamos a usar un mascarado, porque el mascarado fundamentalmente se utiliza para formatos específicos, ya sea números de teléfono, documentos de identidad,
Cualquier dato que lleve un formateo específico pueden conseguirlo aquí. También después les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Lógica condicional, lo que todos conocemos, la clásica lógica condicional, que nos muestra una gran cantidad de condiciones, pero bueno, en este momento no lo vamos a utilizar porque es netamente para el formulario de login. Entonces vamos a insertar el segundo campo. En este caso será sería el campo contraseña. Yo les recomiendo, para evitar equivocarse a la hora de crear el campo password y ahorrarse un poco de trabajo, que dupliquen los campos. Por ejemplo, en este caso duplicas el campo, te darás cuenta que los datos van a quedar igual. Entonces recuerden siempre, esto es importante, el form ID tiene que ser idéntico en todos los campos que componen el formulario. Esto es fundamental, porque si no, el formulario simplemente no trabaja, no funciona. Entonces el field ID, recuerden lo que le dije, que cada field debe tener un ID diferente. En este caso vamos a utilizar el nombre pass. Aquí verán que se genera el shortcode. Es prácticamente lo mismo. En este caso seleccionamos que es de tipo password. Entonces acá nos hace una pregunta: ¿is read password? O sea, este campo es el campo de verificar la contraseña. Esto se usa fundamentalmente cuando se va a crear un formulario que es para registro, que es donde se utilizan dos contraseñas. O sea, se utiliza el campo contraseña y se utiliza el segundo campo, que es repetir contraseña. Entonces debajo aparece una opción que dice show hidden password. Este es el famoso ojito. Cuando lo pongamos, pues cuando lo activemos, pues vamos a ver que aparece el ojito. En este caso no me va a aparecer porque estoy grabando una porción de la pantalla nada más. Déjenme hacer un pequeño acercamiento para que puedan verlo. No sé si pueden verlo, sí, creo que sí pueden verlo. Se dan cuenta que acá va a estar el ojito. Pueden ver que funciona perfectamente bien. Cuando vayamos a hacer las pruebas, se los voy a demostrar que funciona perfectamente bien. O sea, entonces vamos a continuar. Ya cambiamos ya el tipo de campo, de qué tipo es. El label vamos a cambiarlo por password. Vamos a poner contraseña, ya que estamos trabajando en español. Entonces lo mismo, cambiamos el icono. En este caso vamos a usar el famoso por aquí tenemos algún candadito para marcar la contraseña. Bueno, eso vamos a colocarnos cualquiera y luego pues entonces ya ustedes saben, es netamente funcional esto que estoy haciendo para que vean cómo complementar estas partes del formulario. Es solamente una explicación básica. Luego aquí vamos a esto es fundamental, siempre recuerden escribir, pero bueno, esto forma parte del estilo. Aquí en Icon White ustedes pueden mover, o sea, separar del icono todo el texto que se escribe del campo. Aquí también vamos a hacerlo porque aquí también faltó hacerle ese pequeño detalle, y esto recuerden que no lo van a encontrar en estilo. Esto siempre va a estar, recuerden, fuera del campo estilo. Esto va a estar en el campo siempre de contenido, no en el estilo, siempre en el de contenido. Entonces ya prácticamente vamos teniendo completo este formulario. En este caso no le incluimos placeholder, etcétera. El better, lo mismo que les expliqué. Aquí es en caso de que ustedes no quieran que la contraseña tenga ningún carácter extraño, etcétera. Ustedes introducen el formato que quieran aquí. Después les voy a grabar un video expresamente para esto, para explicarles cómo funciona el better. En caso de autocomplete, pues aquí no aplica. Require sí, aquí sí es importante marcar el require para que el formulario no dé ningún error ni se envíe si no está completo este dato. Luego van a ver aquí, en este caso, el mensaje que se les va a mostrar en caso de que ustedes completen el pair. En este caso, pues no lo completaron. Acá, si ustedes quieren limitar el tamaño de la contraseña, etcétera. Y aquí, pues marcar si quieren que sea obligatoria la contraseña. En este caso, pues yo les recomiendo que no lo pongan. Realmente se ve bastante feo, pero bueno, cada cual tiene su estilo de trabajar y pues decide si lo pone o no. Entonces ahora vamos a añadir, ya tenemos los dos campos del formulario de login. Entonces pues ahora vamos a incluirle el botón de submit. Entonces vamos a buscar el widget de submit
que trae Piotnet, o sea, no podemos usar cualquier botón, tiene que ser el botón Submit, que trae el formulario. En este caso lo arrastramos y lo soltamos. Entonces le vuelve a aparecer el mismo campo, Form ID. Recuerden, donde quiera que aparezca Form ID, tenemos que completarlo con el Form ID del formulario. O sea, ese es el nombre del formulario. Siempre memoricen esto, ese es el nombre del formulario. Y entonces todos los componentes que tiene el formulario tienen que tener el mismo Form ID. Entonces, remove empty field, o sea, esto es eliminar, remover los campos que están vacíos. Realmente esto no importa mucho, porque aquí en este caso pues se va a aplicar que todos los campos van a estar llenos, porque si no el formulario simplemente no se envía. Aquí pues pueden elegir qué tipo, si es de información, correcto, advertencia. Esta parte ya la conocen. Aquí la etiqueta del botón, en este caso vamos a poner entrar. Aquí el tamaño, etcétera. Aquí pueden añadirle un icono en caso de que quieran ponerle un icono, y pues simplemente insertan un icono cualquiera. Aquí lo ponen antes o después según como ustedes determinen. Aquí aumentar el espacio, disminuir el espacio entre el botón y el icono. Ya esto es cuestión de gusto y estilo. Entonces esto es muy importante. Action after submit. En este caso aquí, esto funciona muy parecido a otros constructores de formulario como el nativo de Elementor. En este caso vamos a añadir dos funciones, el login y el redirect, porque después que el usuario se logue queremos redirigirlo a una página en específico, como funcionan normalmente los login convencionales. Entonces, primeramente vamos a rellenar la configuración del login. Nos vamos a la pestaña login, muy parecido al constructor básico de Elementor Pro de formularios. Entonces aquí nos va a decir para que nos está pidiendo el feature code del username o email. En este caso vamos a coger y vamos a venir aquí a los ajustes del campo usuario o email. Vamos a copiar este pequeño shortcode que está aquí y vamos a llevarlo al botón y vamos a insertarlo donde dice el login. Este será el shortcode que corresponde al campo usuario o email. Entonces luego nos va a pedir el campo del password. En este caso nos vamos a contraseña, copiamos el shortcode de contraseña, nos vamos al submit y dejemos acá el login, lo insertamos aquí. En caso de que quieran incluir un campo de recordar contraseña, pues basta con añadir otro campo cualquiera, le ponen la función de recordar contraseña y entonces habría que insertar en ese caso el shortcode aquí. No lo he usado para que no se me haga muy largo este tutorial. Entonces luego nos vamos a redirect y simplemente aquí insertamos una URL cualquiera donde queremos que nos redireccione el formulario una vez se haya logueado el usuario, en caso de que acceda. Entonces aquí tenemos la opción de que se abra una nueva ventana en caso de que determinemos. Luego le damos publicar y ya casi hemos terminado. Entonces pues les voy a mostrar para que vean cómo funciona. Yo creé un usuario cualquiera en la base de datos, registré un usuario de prueba para demostrarles cómo funciona. Escribimos el nombre de usuario, un usuario que yo inventé, un usuario de aquí. Aquí pueden ver que el ojito funciona perfectamente bien. Para alinearlo pues con un poquitico de estilo CSS, que es bien simple, inspeccionando el elemento pues le damos un poquitico de margin of padding en dependencia de nuestro gusto, de nuestro estilo. Le damos a acceder y van a ver que efectivamente los ha redireccionado al área de usuario en caso de WooCommerce. Y entonces pues ya con esto pues creo que es suficiente. Después voy a ir grabando indistintamente pues otros tutoriales más específicos de algunas otras funciones del formulario, pero bueno, esto es lo básico y es importante que lo conozcan para poder trabajar con los formularios. Bueno, nos vemos entonces en